el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. El mundo contuvo la respiración cuando Estados Unidos y Venezuela chocaron de frente en el Consejo de Seguridad de la ONU. La captura de Nicolás Maduro, presentada por Washington como una operación policial y denunciada por Caracas como un acto de agresión militar, convirtió la sala en un campo de batalla diplomático sin precedentes en la historia reciente del hemisferio. Acusaciones de narcoterrorismo, denuncias de violaciones al derecho internacional, advertencias sobre soberanía, reclamos por legitimidad electoral. Cada palabra aumentó la tensión, revelando un tablero global donde ya no solo se discute sobre Venezuela, sino sobre el alcance del poder estadounidense, la fragilidad del orden internacional y el riesgo de que la fuerza sustituya al derecho en pleno siglo XXI. Perpetradas por el régimen ilegítimo de Maduro. Este pasado fin de semana, colegas, los Estados Unidos llevaron a cabo con éxito una operación policial facilitada por el ejército de los Estados Unidos contra dos fugitivos acusados por la justicia estadounidense, el narcoterrorista Nicolás Maduro y la narcoterrorista Cilia Flores. Colegas, Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos por desestabilizar el hemisferio occidental y responsable de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela. Como lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, no hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país. Se trata de una operación policial de cumplimiento de la ley para hacer respetar las acusaciones ilícitas que llevaban vigentes desde hace décadas. Los estadounidenses hemos arrestado a un narcotraficante que ahora va a ser enjuiciado en los Estados Unidos de conformidad con el Estado de Derecho por los delitos cometidos contra nuestro pueblo durante 15 años. Y se hizo algo parecido en 1989 contra Manuel Noriega, que fue arrestado, inculpado y condenado en un tribunal y que cumplió condena en los Estados Unidos de América y en Panamá. Y el pueblo panameño y el pueblo estadounidense, gracias a ellos, son más seguros y no cabe duda alguna de que gracias a ello la región también logró mayor estabilidad. Esta acción de cumplimiento de la ley se llevó a cabo de conformidad con la responsabilidad del presidente estadounidense como comandante jefe de proteger a los estadounidenses, tanto en nuestro territorio como en el exterior, contra un fugitivo que es responsable directamente de narcoterrorismo que se ha cobrado la vida de decenas de miles de estadounidenses y que ha desestabilizado nuestro hemisferio. Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores han sido trasladados a los Estados Unidos para comparecer ante juicio. Maduro fue acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York y enfrenta graves cargos penales por su implicación en una conspiración de amplia gama para llevar a cabo narcoterrorismo, traficar con cocaína, posesión de armas, etc. La evidencia abrumadora de sus crímenes se presentará de manera abierta en un tribunal estadounidense. Colegas, Maduro no es solo un narcotraficante acusado, sino que además era un presidente, entre comillas, ilegítimo. No era un jefe de Estado. Durante años, Maduro y sus secuaces han manipulado el sistema electoral de Venezuela para mantener su garra ilegítima sobre el poder. De hecho, hace apenas 2 años, en 2024, un grupo de expertos de las Naciones Unidas determinó que las elecciones realizadas ese año habían sido una farsa absoluta y completa y estaban muy por debajo de las medidas más básicas de transparencia e integridad necesarias para realizar elecciones creíbles. Si las propias Naciones Unidas, si este órgano o
otorga legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y trata de la misma manera en este salón a un jefe de Estado democráticamente electo, entonces, ¿qué tipo de organización es esta? Hemos de saber que más de 50 países, muchas naciones, entre ellas las de la Unión Europea, entre ellas varios países de América Latina de la región y, como no, Estados Unidos también, más de 50 países, repito, rechazaron la legitimidad de la reelección de Maduro tras las disputadas elecciones de 2024 y no lo reconocen, repito, no lo reconocen como presidente legítimamente electo de Venezuela. Maduro, de manera ilícita, se negó a ceder pacíficamente el poder después de que el pueblo venezolano lo sacara de su cargo en las elecciones de 2024. Por ello, Maduro era un fugitivo de la justicia, es el cabecilla de una viciosa organización narcoterrorista, el Cártel de los Soles. Es una empresa patrocinada por su régimen que se coordina con otras organizaciones viciosas, entre ellas el Tren de Aragua, entre otras, como digo, para llevar a cabo su objetivo de utilizar los estupefacientes ilícitos como arma contra los Estados Unidos de América. Y, por su parte, el Tren de Aragua es una organización designada como organización terrorista extranjera, con muchos miembros, muchos de los cuales se han infiltrado en nuestro país y están llevando a cabo una guerra ilícita y cometiendo actos hostiles contra el pueblo estadounidense y contra los Estados Unidos de América. Sus criminales aterrorizan y llevan a cabo crímenes brutales, secuestros, asesinatos, extorsiones, tráfico de armas y narcotráfico. Este gobierno, el gobierno del presidente Trump, no lo va a tolerar. De hecho, en marzo de 2025, el presidente Trump declaró que el Tren de Aragua, cito, que el Tren de Aragua está llevando a cabo acciones hostiles y realizando actos de guerra irregular contra los Estados Unidos, tanto de manera directa como de manera indirecta, de manera clandestina o por otra vía, por órdenes del gobierno de Venezuela. Maduro y sus compinches se han asociado con algunos de los mayores narcotraficantes y narcoterroristas del mundo desde hace décadas y han facilitado el flujo de drogas ilícitas que llegan a los Estados Unidos y que se calcula en 700 toneladas anuales. Se ha enriquecido muchísimo a expensas de la miseria de muchísimos venezolanos, estadounidenses y otros. Pasa a engrosar la lista de organizaciones terroristas como Hezbollah. Se está cooperando con funcionarios iraníes corruptos y con otros actores malignos para influir no solo en la región, sino también para influir de manera maligna en los Estados Unidos de América. Y, de hecho, en su propio informe sobre las drogas de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito determinó que Venezuela era una de las principales rutas para el tráfico de estupefacientes en el hemisferio occidental, de drogas ilícitas, principalmente cocaína, que entran en los Estados Unidos y cada vez más también en Europa. Como lo dijo recién ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para los adversarios, rivales y competidores de los Estados Unidos de América. No se puede convertir a Venezuela en el núcleo de operaciones para Irán, para Hezbollah, para las pandillas, para las agencias de inteligencia y para otros actores malintencionados que controlan ese país. No se puede seguir dejando que las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de adversarios de los Estados Unidos, bajo el control de líderes ilegítimos, en lugar de beneficiar al pueblo de Venezuela y ser robados por un puñado de oligarcas dentro de Venezuela. Pero bueno, ahí no queda la cosa. Numerosas organizaciones de las Naciones Unidas y de derechos humanos han publicado informes donde se documentan graves abusos de los derechos humanos perpetrados por el régimen de Maduro, entre ellos informes de matanzas extrajudiciales, presos políticos, torturas y detenciones ilícitas y arbitrarias. De hecho, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, desestabilizando así a los países vecinos de la región y creando la mayor crisis de refugiados del mundo.
Members of this council, colleagues, Miembros del Consejo, colegas, los Estados Unidos queremos un futuro mejor para Venezuela. Creemos en un futuro mejor para el pueblo de Venezuela y para el pueblo de la región y para los pueblos del mundo. Y ese futuro sería estabilizar la región y hacer que el mundo en que vivimos sea un lugar mejor y más seguro. Y por eso millones de venezolanos que huyeron de ese régimen brutal están celebrando regocijados en el mundo entero, mientras que este órgano pontifica, incluidos en mi estado del que soy originario, Florida, al que centenares de miles de venezolanos tuvieron que huir de la brutalidad de este régimen. Quisiera reiterar que el presidente Trump le dio una oportunidad a la diplomacia. Le dio múltiples oportunidades al presidente Maduro. Trató de distender la situación. Maduro rechazó esos ofrecimientos. El presidente Trump dejó claro que el narcoterrorismo debe detenerse y aún así continuaba. Los Estados Unidos no vacilaremos en nuestro empeño por proteger a los estadounidenses frente a la lacra del narcoterrorismo y buscaremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlas, por años. Así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional
que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional
que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones. Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz. Lo ocurrido en el Consejo de Seguridad dejó al descubierto un conflicto que ya no se limita a Caracas y Washington. Es un choque que pone a prueba la arquitectura misma del sistema internacional. Estados Unidos justificó su operación como un acto para proteger a su población y enfrentar al narcoterrorismo. Venezuela respondió denunciando una agresión armada, la violación de su soberanía y el secuestro de su jefe de Estado. El dilema quedó expuesto con crudeza. ¿Puede un país capturar a un mandatario extranjero acusado de delitos graves sin quebrar las reglas del orden mundial? ¿O es precisamente esa impunidad la que impide actuar ante crímenes transnacionales? El discurso venezolano advirtió un riesgo de largo alcance. Si la inmunidad de un jefe de Estado se vuelve relativa, ningún país del planeta podría sentirse realmente protegido del poder de otro. Y el mensaje estadounidense fue igualmente claro: el hemisferio no será permitido como plataforma de organizaciones criminales o actores hostiles. Entre ambas narrativas queda un vacío peligroso, porque lo que está en juego ya no es solo la figura de Maduro, sino los límites entre justicia, hegemonía y soberanía. El Consejo deberá decidir si este episodio se convierte en un precedente o en una advertencia. Mientras tanto, el mundo observa, preguntándose si estamos ante un nuevo capítulo de orden internacional, o ante el inicio de su desmoronamiento.